KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 7 de mayo. Usted está viendo Next Canal 21. Un día en el que empezamos, pues firmada la amnistía de cuotas de la Caja del Seguro Social por parte del presidente. Una sanción que, bueno, esto en el mismo día que se sabe que 460 millones es lo que ha dejado de percibir la Caja del Seguro Social por la crisis del coronavirus. Hoy el presidente, por cierto, va a estar en Bocas del Toro en un día en el que los taxistas ya anunciaron un paro. Cerraron la 24 de diciembre, amenazan con cierres en todo el país. Una situación que no está en consenso de todos los miembros del transporte selectivo. Vamos a hablar con el presidente de Canatra, que nos va a explicar qué es lo que está pasando en un momento en que Colombia, los intereses electorales están trabando la salida de esta crisis en medio de esta situación en el que ya pues, el número de fallecidos es importante y sobre todo la hazaña con la que han matado policías inclusive. Un día también en que 25 fallecidos en el segundo operativo en favelas, contra las favelas en Río de Janeiro. Hoy México sigue anunciando investigaciones en el caso de la caída de la línea 12 del metro del Distrito Federal, y Facebook mantiene pues esta censura a la cuenta de Donald Trump. ¿Qué es la revolución molecular disipada? Es lo que se preguntan muchos hoy en Colombia después de un Twitter de Álvaro Uribe. Es una teoría inventada por un ideólogo fascista chileno, Alexis López. Bueno, de eso vamos a hablar también más adelante. Hoy nuestra selección de futsal se juega a llegar ya a un paso de la final. Bueno, van a jugar un cupo en la semifinal contra Canadá. Recordemos 5, 2, 1 y 9. Decenas sugeridas por don Monchi Díaz y KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Todo listo. Bueno. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Viernes. Y con apertura, viernes. Tómelo con calma. Fernando, quizás la noticia que más me impresiona hoy, desde el punto de vista internacional, por su coyuntura, por su importancia, usted que conoce y todos los que conocen de historia lo podrán valorar. Se está dando en el Vaticano una reunión, una especie de encuentro de 3 días, presidido por ese gran admirador mío. Sí. Yo lo admiro a él. Admirado mío. El Papa Francisco. Yo soy franciscano, de Francisco. Se está dando una reunión entre el liderazgo de la Iglesia Católica con el liderazgo científico que ha producido las vacunas, en la que se encuentran grandes mentalidades como la del doctor Anthony Fauci, por ejemplo, un epidemiólogo católico, por cierto, y católico practicante. Pero es la unión de la ciencia y la religión. Usted se hubiera imaginado en las epidemias anteriores a esa reunión entre iglesia y religión. Es que entre iglesia yo creo y ciencia. Que nosotros hemos subestimado, y con esa campaña que hay contra la Iglesia Católica, el aporte de la Iglesia Católica en todos los aspectos científicos. Yo, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo el caso de la teoría del Big Bang. Es una teoría hecha por un cura. Y si uno ve cómo se han salido... La genética fue hecha por un monje. Por un monje. Es decir, si uno ve a través del tiempo el aporte de la Iglesia Católica en el campo no del arte, donde hay mucho que contar, sino en el campo científico, es, yo creo que porque al final de todo ellos fueron los que manejaron el conocimiento por 1000 años. Así que ¿a quién más vas a recurrir? Pero fíjate, Fernando, en esta reunión no solamente están los creadores, por ejemplo, de la vacuna Pfizer, Moderna. Bueno, que ayer dijeron que iban a liberar la patente, que eso sí es otra cosa. Ahora le cuento, porque sobre eso hay una discusión. Está la representación de Pfizer, de Moderna, y de AstraZeneca. Pero además está la tenor René Fleming. Hay intelectuales, es la cultura, la ciencia y la religión. Y toma en cuenta que también la Iglesia es accionista de muchas de esas empresas. Y además Francisco es uno de los impulsadores de que la vacuna llegue a todos los países y particularmente a los más pobres. Exacto. O sea, yo celebro eso como uno de los acontecimientos históricos de la que usted es testigo hoy.
Esto no hubiera pasado No. en épocas de la iglesia del oscurantismo, ¿se acuerdan? Usted que conoce un poco en detalle de esa situación. Creo que ese es uno de los Es eventos. que no hubiera pasado porque la iglesia era la que fabricaba cualquier cosa que iba a funcionar para mejorar la pandemia. Incluso no creo que hubiera pasado con el Papa anterior. Con Francisco pasó No, por... con este, por- con el por- anterior, por- exactamente anterior, no creo. no creo que hubiera pasado. Pero bueno, preste la atención a ese encuentro formidable que se da entre la religión católica, los dirigentes de la religión católica, los dirigentes científicos y la presentación de la cultura y la educación Bueno, que también manda un mensaje en el claro. Vaticano. Porque también manda un mensaje claro. Es también, además de la pandemia médica, la pandemia, pues viene una pandemia psicológica, sociológica, donde la fe va a tener que jugar un rol importante para calmar las pesares de todos aquellos que han perdido familiares, de todos aquellos que han perdido trabajo. Es decir, yo creo que qué mejor sitio que ese, ¿no? De lo sublime de esta información a lo ridículo. Hubo una reunión que se celebró el miércoles allá en Miami, a la que asistieron los expresidentes y algunos presidentes, ya casi expresidentes como Lenín Moreno, de los presidentes de derecha. O sea, ahí no estaba nadie progresista, y estaba Lenín Moreno, ¿no? Que viene de la izquierda. De la izquierda radical. La izquierda que se transformó en derecha En impuestos. en todo. ¿Usted sabe lo que dijo Lenín Moreno? Él narrando una anécdota que alguien le había preguntado una vez, ¿por qué usted es tan mal presidente? Wow. Y la respuesta, lo que está contando Lenín Moreno, que generó una reacción fuerte en Ecuador, y no tenía por qué no serlo, él dijo, ojalá yo hubiera tenido un mejor pueblo. Oh, Y la respuesta del defensor del pueblo de Ecuador dice, el digno pueblo de Ecuador, voy a parafrasear, citar sin leerlo, el digno pueblo de Ecuador no se merece, Lenín, haber tenido un presidente como tú. wow. Y se ha desatado una discusión en Ecuador por estas palabras poco apropiadas para referirse mal manejó tan a mal. un país y a un pueblo que merece respeto como Ecuador. No, además que te dio el derecho a ser Y presidente. entonces él dijo que él no quería ser presidente, que a él lo obligaron, que Alan García, dice yo, Rafael Correa. Que Rafael Correa lo obligó a ser presidente. Fíjese qué clase de mente de retorcida tiene este presidente. Yo expreso mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Ese es un pueblo digno, un pueblo hermano, un pueblo que no se merece ese presidente. No se hombre. merece ese presidente. Y Ese esas comentario. expresiones de creerse él, pues, Que él va a ser presidente de qué, de Suiza. ¿de qué? Como si los ¿De suizos, qué? Pues, los suizos fueran a elegirlo a alguien como él de presidente. La culpa de él la tiene Correa. Sí. Porque Correa fue el que lo sacó. Por él no hubiera salido. Bueno, esto de lo sublime a lo ridículo. También, información que usted debe manejar para el día de hoy, en este momento, perdón, en el día de hoy, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, estará llegando a México para una entrevista con el presidente López Obrador, después del incidente aquel del Metro 12, Metro 12, en la que ya se reconoce por las autoridades que esto fue una falla estructural metálica. ¿Quién es el responsable? Recuerde que Brad, el canciller, era el responsable de este proyecto, ¿no? Él era el jefe de la comuna esa. No era el ingeniero estructural, claro, pero la Pero sí le habían advertido que estaban... y le habían advertido y hubo un proceso. Sí. Bien, la Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, estará reuniéndose con el presidente López Obrador y después viajará a Guatemala el día sábado para reunirse con el presidente de Guatemala, Yamatei, pero no irá a Salvador. Ahí está el primer mensaje. Claro. Claro. Ni a Honduras. Ni a Honduras. Fíjese lo que... Salvador por lo que está pasando y en Honduras por lo que pasó en Nueva York. ¿Ah? Lo que pasó en Nueva York es lo que está pasando en la pandemia. Dele seguimiento a esta gira, porque es lo que le he venido planteando. El centro de la política exterior de los Estados Unidos está en Centroamérica y Panamá. Hasta ahí. Y por dos razones muy distintas. Sí, por razones completamente diferentes. Uno, por nuestra posición geográfica y la importancia geopolítica que representa Panamá para los Estados Unidos, por el canal. Bien. Y Centroamérica por el problema migratorio. Y los problemas que está habiendo en ese país, particularmente en el Triángulo Norte, que incluye Guatemala, Honduras y Salvador. El Salvador. El Salvador. Y fíjese que ella va a Guatemala y a México, y ella tiene el mandato
del presidente Biden. Bien. La otra noticia importante es la que señalaba Fernando. El presidente Biden está a favor de eliminar las patentes, o poner en una especie de alto a las patentes. Liberar las patentes. Liberar las patentes de las vacunas. Y esto ha generado inmediatamente una controversia. La señora Merkel, canciller de Alemania, se opone. Y la Organización Mundial de Comercio, la OMC, dio su primera explicación. Ahora dice que va a ser una reunión. Porque, bueno, ayer el presidente de Moderna, y se los recomiendo, que está en la BBC, explica que liberar la tecnología del RNA mensajero pues abre la posibilidad para otro montón de vacunas y para curar otras enfermedades que pueden curarse a través de esta Y la razón por la que forma. el presidente Biden habla de esto es porque él entiende, y todos los que saben de esto entienden, que si no hay un control mundial de la pandemia, todos estamos amenazados. No hay comercio. No, y alguien habla de si en Panamá es posible una Tercera ola. Eso uno de los titulares más importantes del Metro Libre es sobre esto. ¿Es posible? Hombre, el mundo está en muchas olas. ¿Y qué nos hace a nosotros diferentes? Es que nosotros tenemos una estrategia que está funcionando. ¿Hasta dónde funcionará? Hasta que nosotros decidamos. Porque ya esto no es una decisión sola del presidente Cortizo. No, además de que es una posición en la cual nosotros tenemos una presión internacional por dos fronteras donde la crisis está fuera de control. Y recuerde, lo que está pasando en India, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Nepal, lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador. Se trata de un virus, y como todos los virus, que tiene una alta capacidad de mutación y de cambiar su genoma. Entendiendo como genoma el conjunto del material genético de ADN que se encuentra en los cromosomas y que se encuentra en las mitocondrias de las células. Si usted ve la simple estructura molecular de este virus, le hace, incluso en cualquier momento de su reproducción dentro de sus células, cualquier cambio produce una nueva variante del virus, que puede ser, la mayoría de las veces es inofensiva. Las otras variantes que conocemos como la variante brasileña, la variante sudafricana, la variante inglesa, son variantes de mayor velocidad de reproducción y de mayor niveles de mortalidad. Todavía por debajo de los grandes virus y las bacterias que han producido tasas de letalidad más altas. Pero sin embargo, su nivel de reproductividad es uno de los grandes peligros de ellos. Esto, su simpleza, hace que pueda haber variantes. Las variantes es lo que está pegándole duro a la India y le está pegando duro a Nepal y a Turquía. Denos algunos números, Fernando, para ver si nuestra audiencia, para que usted tenga en contexto esta importancia de lo que está pasando en el Vaticano. Hay 33.521.746 casos activos en el mundo, 3.286.732 fallecidos, hay 2.09% es la tasa de letalidad. Y ojo con los siguientes números, porque Brasil ayer alcanzó ya, desafortunadamente, el 1.000.000 de casos activos, tiene 1.007.748 casos activos, ayer tuvo 60.838 con 2.250 fallecidos. Colombia ya superó también los 100.000 casos activos, 101.467, tiene 76.414 fallecidos. Ayer tuvo 16.490 casos nuevos con 399 fallecidos. Costa Rica, atención porque está a punto de rozar los 50.000 casos activos. Ayer pues los casos activos se mantienen en 48.710. Ayer tuvo 2.559 nuevos casos con 15 fallecidos nuestro vecino Costa Rica. Nosotros en Panamá tenemos 3.965 casos activos, redondelo a 4.000, para que tenga una cifra sencilla de recordar. 4.000 son los casos activos y Costa Rica está en 30 y... No, 50.000 será, ¿no? 48.710. Mire las veces que se repite 48, Casi 12 veces. 12 veces. 12 veces Costa Rica. Y si te va a Colombia, la situación es bien complicada. Bueno, Estados Unidos mantiene 6.664.344 casos activos. Ayer tuvo 46.637 nuevos casos.
tuvo 860 fallecidos. Va pues camino a los 600.000 fallecidos por esta pandemia, tiene 594.007. Y ojo, porque la Florida se mantiene de segundo caso, de segunda estado con más casos en la Unión Americana. Hay 35.559 fallecidos. Ayer tuvo 4.504 casos con 67 fallecidos nuevos. En el marco de esto, una de las noticias que usted va a escuchar este fin de semana, quizás un poco exagerada la importancia de esta noticia, es el retorno al planeta Tierra, a la atmósfera del planeta Tierra, del cohete chino que estaba en el regreso. Ese fue el cohete que transportó parte de la estación espacial china, de una construcción que está haciendo China. Él regresa, es un cohete de casi 23 toneladas. Ese cohete reentra a la Tierra, calculan los expertos que podría ser entre el sábado y el lunes, el 8, 9 o 10 de octubre. La mayoría de las veces cuando esto regresa, y nosotros tenemos experiencia, en el 79 El la Skylab de Estados Unidos, cayó en Australia. cayó en Australia, pero la mayoría de sus partes se desintegran cuando entran a la atmósfera por el cambio de temperatura y se prenden. Se dice que va a caer en un lugar cercano entre Brasil y Argentina. Es lo que... Pero si usted quiere apostar dónde va a caer, apueste el Océano Pacífico, Claro. que es el lugar más grande de la Tierra. Pero no hay nada, es muy probable que no caiga en ninguna área polar. Pero no hay el 100% de estadística que diga que no va a caer. De manera que esto va a regresar. Creo que esto se ha manejado más como parte de la guerra psicológica que hay entre las grandes potencias. Pero esto ha pasado anteriormente y no va a pasar nada. No se preocupe demasiado, mala suerte que nos caiga a nosotros. Pues. Pero la probabilidad es muy, pero muy bajita. No se preocupe. Preocúpese por otras cosas. Preocúpese, por ejemplo, por lo que está pasando en Perú, en donde las elecciones siguen polarizadas entre la tendencia de Fujimori y el cambio con la incertidumbre del cambio. Fíjese usted, y siempre la gente vota por el cambio, siempre. Entonces ahora Keiko Fujimori tiene un problema serio en el norte del Perú, que es anti-Fujimori, y si ella no conquista el norte del Perú, pierde las elecciones. No tenga la menor duda de eso. Pero todavía no está hecha las elecciones, precisamente faltan unos 20 y pico días. Se está agotando el tiempo, las tendencias se mantienen igual, Castillo adelante, ella atrás, ella recortando, pero no a la velocidad que se requiere, pero todo es posible en un país fragmentado y polarizado. Si usted se mueve a Colombia, ayer el presidente Iván Duque sorprendió en la tarde a todo el mundo. ¿Se acuerda de lo que yo le estaba diciendo en la conversación que teníamos Fernando y yo? Agradezco mucho las personas que nos siguieron, muchas personas que nos siguieron por el análisis de Colombia. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, por la importancia que tiene Colombia para nosotros, ¿no? En todo sentido. En todo sentido. Ayer el presidente en la tarde, después que él había anunciado que él se iba a reunir con la sociedad, él no había incluido a la sociedad que es mayoría que está en las calles. Y créanme que es la mayoría, porque clase media. Si usted observa las tomas que están haciendo, ellos y todo el mundo, se dará cuenta que hay muchos jóvenes. Estudiantes. Y jóvenes de clase media, porque usted nada más lo ve por la ropa. Observe para que usted vea. Y hay gente de campo. No es una movilización de Cali, es una movilización globalizada. Entonces el presidente, y ahí donde usted tiene que mirar siempre las cosas, ¿qué hizo Duque ayer? Lo que tenía que hacer desde el principio. ¿Llamar a quién? A los que están en la calle. Que son que la clase media, el 75% a la que iba toda esta reforma. Es la que él tiene que llamar a la calle. Usted no discute con la gente que lo apoya a usted. Usted discute con los que están en contra suya. Entonces él hizo un llamado, pero ese llamado todavía en la madrugada de hoy no había, por lo menos yo no tengo la respuesta. Ojalá ahí se va a imponer el diálogo. Es que el gran problema es en una masa tan amorfa y tan diversa como esa, ¿quién es la cabeza visible? Es lo que pasó con los chalecos amarillos. Dice que el cohete chino se llama Long March 53, 5B. Long March 5B. Ese es un cohete, no es el pedazo de la estación espacial, no, es el cohete que impulsó y llevó a su retorno. Ese es el chino.
Mira la gente cómo está en todo. Entonces, en Colombia se da una apertura al diálogo. Los requisitos del gobierno es que separe la movilización. Desde el momento que usted comienza a poner requisitos, dilata el diálogo. Lo primero que tiene que hacer el presidente Duque es entender el error que cometió. Y cuando uno es el dueño del error, entonces uno tiene que hacer más concesiones. Y él tiene que comenzar el diálogo, tenga o no en la calle. Sí. Lo que tiene que hacer es retirar la policía, ¿ah? Y pedir el cese de la violencia. Pero pedirle el alto a la movilización, porque además este es un movimiento que tiene la siguiente característica. ¿Quién es el que dirige eso ahí? Sí. Eso comenzó por las centrales obreras, que son poderosas en Colombia, pero después pasó por el pueblo. ¿Y quién dirige eso? Las manifestaciones son espontáneas. Bueno, hay quienes dicen que esto lo tiene que ver, que esta es la teoría del señor Uribe, de que es una conspiración cósmica o atómica, molecular disipada, o la realidad líquida. Sí. ¿Te acuerdas? De Brown. Que además, este es un marxista. Sí. Este lo transformaron ahora a otro criterio, pues es el mismo concepto, de que el mundo sea licuado. El mundo no sea licuado. En Colombia lo que hay es un modelo de desarrollo económico que favorece a unos poquitos en contra de un montón. Lo de las estadísticas. La mitad de la población de Colombia vive bajo índice de pobreza en este momento. El desempleo se ha disparado doble dígito, está casi en 17%, urbano. Además que el trabajo informal en Colombia debe estar cerca del 60%. Sí. Entonces, esa es la realidad social que Uribe no quiere ver, porque él es de los grandes hacendados. Entonces, en Colombia, igual que pasa en nuestro país también, hay una discordancia entre la equidad de la distribución de la riqueza. Desarrollo y equidad no son iguales. Entonces preste la atención porque ojalá el hermano pueblo colombiano y el presidente Duque y su gobernante puedan entender que el diálogo, pero el diálogo con las partes para llegar a acuerdos. El ministro de Trabajo dijo algo que me llamó la atención en sentido positivo. Nosotros creemos que entre las propuestas del comité de huelga y de los sindicatos podemos llegar a un acuerdo porque son propuestas viables. Y hizo la primera calificación que a mi juicio demuestra un sentido de cordura por parte de un miembro del gabinete, y me imagino que está autorizado a decir esas cosas, que creó el puente. Inmediatamente le respondió el dirigente de la Central Obrera diciéndole: nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero retiren las Fuerzas Armadas. Porque hay un artículo de la BBC de Londres. Esta es la policía que le importa tres pepinos. Yo no sé si usted conoce las Fuerzas Armadas colombianas, pero ¿quiénes fueron los creadores de los falsos positivos? Digo, además que gente que tiene 60 años de estar en guerra. Y se está matando gente y desapareciendo. Para que estemos claros de lo que estamos hablando. Eso se sabe en todas las Y además que están infiltrados por todos. Sí. Para que veamos esto con cuidado, sobre todo nosotros aquí en Panamá, porque el hermano pueblo colombiano es uno de nuestros principales socios comerciales, económicos, culturales. Metrópoli. Además fuimos parte de ese país. Fuimos la cabeza de ese gallo. ¿No será que le hace falta a nuestra cabeza? ¿Qué puede ser? Bien, de todas maneras hay una luz de esperanza y ojalá le echemos, quitemos la gasolina que le estamos tirando y le tiremos agua o arena para que el fuego se baje. En el sentido, en Israel, por ejemplo, ya Yair Lapid está en el proceso de armar gobierno. Ojalá pueda armar gobierno, ojalá se estabilice Israel y pueda seguir contribuyendo al desarrollo de la humanidad. Y recuerde que en Israel también, aparte de este conflicto que usted ve militar, hay igual que hay en Siria, igual que hay en Irán, un fuerte desarrollo científico-tecnológico. Grandes científicos han surgido de ese Mediano Oriente, no se engañen. No. Irán tiene una intelectualidad que formó el Shah. ¿Ah? No, de toda la vida. Estamos hablando de la civilización nació en la crema innata del mundo. Por favor. Y en Siria. O sea, no se engañen. Siria. Bien. También, una de las noticias más importantes que debemos prestar atención en sentido positivo, los economistas ahora prevén que en Inglaterra, Fernando, el crecimiento será a mayor velocidad desde la Segunda Guerra Mundial. No va a haber un crecimiento de mayor velocidad que ahora, que se va a producir ahora. O sea, esto es una predicción para el próximo año en Inglaterra, que es en sentido positivo porque entonces Inglaterra, sí, en Europa, y Alemania, China y los Estados Unidos arrancan un crecimiento acelerado, eso va a tener un impulso a los países que como nosotros
somos parte de la cintura estratégica del comercio mundial. O sea, por eso es importante mirar todas estas noticias con cuidado. En términos generales, la COVID sigue siendo un problema que debe preocuparnos, sin duda alguna. Nosotros en Panamá, cuando veo los números, lo tenemos bajo control, pero no la hemos eliminado. Hay brotes muy violentos en el mundo que están creando espantos y hay cosas importantes en el mundo. Celebro la reunión que se está dando en el Vaticano. Sí. Ojalá haya acuerdos importantes entre la señora vicepresidenta de los Estados Unidos, el presidente de México y el presidente de Guatemala para la región centroamericana. En términos de ayuda, los Estados Unidos deben entender que es el desarrollo, pero es el desarrollo democrático. No es cualquier desarrollo. No, que esa plata caiga y se la queden con lo mismo de siempre. Sí. A la vuelta vamos a hablar de Panamá, COVID-19, de lo que está pasando con la vacunación. Han cambiado la estrategia, creo que el gobierno está haciendo ajustes tácticos importantes. Y cómo nosotros vamos a enfrentar estos graves problemas que se anunciaron ayer, por ejemplo, en la Caja del Seguro Social. Claro. Ese déficit. Pero, a la vuelta.